Sintaxis en castellano. Muy buenos días, tardes, noches, cuando estés viendo esto. Vamos a explicar qué es la sintaxis en castellano, qué son los sintagmas, sujeto y predicado y complementos del verbo, todo lo necesario para hacer sintaxis correctamente. Un resumen un poco por encima. La sintaxis es básicamente un conjunto de reglas que definen de qué forma combinar las palabras y los grupos que éstas forman para crear significados. Básicamente, las palabras se juntan en sintagmas de diferentes tipos y con diferentes propiedades, y con los sintagmas se juntan y se forman las frases u oraciones del castellano. Entonces, esas son las tres cosas que vamos a ver: qué son los sintagmas, qué es el sujeto y el predicado y cuáles son los complementos verbales. Así que comencemos viendo qué son los sintagmas. ¿Esto de aquí qué es? Es una letra. Un conjunto de letras forma una palabra. Y un conjunto de palabras, pues forma una oración. Entre las palabras y la oración hay una cosa intermedia que son los sintagmas, que son unidades de palabras con diferentes significados. Los fundamentos del sintagma. Un sintagma siempre tiene un núcleo. Un sintagma puede ser una sola palabra, que sería el núcleo del mismo. Y también puede tener más palabras que pueden actuar como modificadores, o puede tener otras palabras que formen otro sintagma dentro del sintagma que actúe como complemento normalmente. Por ejemplo, este sintagma tendría como núcleo el verbo soy, el verbo ser, yo soy, tú eres, y tendría un sintagma nominal como complemento atributo. Luego veremos que los complementos siempre tienen que tener una clasificación. Complemento directo, complemento indirecto, lo que sea. El complemento siempre tiene que ser algo, no un complemento a secas. Ya lo veremos después. Y este sintagma tendría como núcleo la palabra sintagma y como modificador el determinante 1. Tipos de sintagma. Hay varios tipos de sintagma, en concreto 5, y se clasifican según el tipo de palabra que sea el núcleo. Básicamente, si el núcleo es un nombre o pronombre, un adjetivo, un adverbio, un verbo o una preposición, el sintagma es, respectivamente, un sintagma nominal, un sintagma adjetival, un sintagma adverbial, un sintagma verbal o un sintagma preposicional. Estos son los 5 tipos de sintagma que hay en castellano. Entonces, vamos a empezar viendo qué es el sintagma nominal. El sintagma nominal es un sintagma cuyo núcleo es un sustantivo, un nombre común o un nombre propio. O sea, puede contener uno o varios modificadores o complementos. Por ejemplo, tu teléfono móvil. Teléfono es el núcleo, que es un sustantivo, es un nombre, en este caso un sustantivo común. Tú es un modificador. Ponemos la M al hacer un análisis sintáctico para no tener que escribir la palabra entera modificador. Y móvil sería un sintagma adjetival que actuaría como complemento del nombre y sería, como es una sola palabra, es el núcleo de su propio sintagma. La estructura concreta del sintagma nominal es esta: el núcleo, que puede ser un sustantivo o un pronombre, el modificador, que puede ser un determinante, y el complemento, que puede ser un sintagma adjetival, un sintagma preposicional o un sintagma nominal. Normalmente, aunque hay excepciones, el núcleo es necesario y el modificador, el complemento y todo lo demás son opcionales. Una cosa a tener en cuenta solo del sintagma nominal es que si el complemento es un sintagma adjetival o un sintagma preposicional, se llama complemento del nombre. Pero si es otro sintagma nominal el complemento, es decir, un sintagma nominal dentro de otro sintagma nominal, en vez de llamarlo complemento del nombre, se le llama aposición. Los sintagmas nominales pueden ser simples o compuestos. Simples cuando solamente tienen el núcleo y nada más. Por ejemplo, Claudia ha venido es un sintagma nominal simple, ya que solo se tiene el núcleo. O puede ser un sintagma nominal compuesto, si además del núcleo se tiene un complemento o un modificador. Por ejemplo, tu tía está en Cuenca, el núcleo tía está acompañado por un modificador, que es tú, y que indica que estamos hablando de tu tía y no de la mía ni de la de Fernando Alonso. Entonces, ese es el sintagma nominal. Después, el adjetival. Como el nombre indica, es un sintagma cuyo núcleo es un adjetivo. Al igual que el nominal, puede contener uno o varios modificadores o complementos. Por ejemplo, muy verde de envidia. Verde es el núcleo, el adjetivo verde. Muy actuaría como modificador. Y de envidia sería un sintagma preposicional que actuaría como complemento del adjetivo, que por dentro tendría a envidia como sintagma nominal, término de la preposición, y a de como modificador, y envidia como núcleo del sintagma nominal. Luego veremos qué quiere decir término de la preposición. Por ahora centrémonos en la estructura del sintagma adjetival. Básicamente, el núcleo, que es un adjetivo, el modificador, que es un adverbio de cantidad,
y el complemento, que puede ser un sintagma adjetival o un sintagma preposicional. El sintagma adverbial, un sintagma cuyo núcleo es un adverbio. Por ejemplo, muy lejos de casa, que por cierto tiene una estructura prácticamente idéntica a la del sintagma adjetival, solo que los complementos solo pueden ser sintagma adjetival o sintagma adverbial, y el complemento, en vez de llamarse complemento del adjetivo, obviamente se llama complemento del adverbio. Después, el sintagma preposicional. Aquí la cosa cambia un poco. El sintagma preposicional es un sintagma cuyo núcleo es una preposición, y obligatoriamente, además del núcleo, tiene que tener un término. Y puede, opcionalmente a veces, tener complementos. Por ejemplo, de mi prima. El núcleo es de, la preposición de. Y mi prima es un sintagma nominal, que actúa como término de la preposición, que se abrevia como TP. O sea que cuando hacemos análisis sintáctico, la mayoría de cosas que se puedan abreviar, se van a abreviar. Y luego, bueno, pues sintagma nominal, núcleo prima, mi modificador. La estructura concreta del sintagma preposicional es la siguiente. El núcleo, que es una preposición, y el término de la preposición, que puede ser un sintagma nominal, adjetival, adverbial o preposicional. También a veces puede contener un complemento, por ejemplo, casi desde comienzo de curso. Seguiría la misma estructura, pero con el complemento casi. Después, el sintagma verbal. El sintagma verbal es un sintagma cuyo núcleo es un verbo. Puede contener uno o varios complementos, pero no puede contener modificadores. Por ejemplo, ayer comí kebabs. El núcleo es comí, del verbo comer. Yo como, tú comes, él come. Tanto ayer como kebabs constituirían diferentes complementos. Los complementos del verbo los vamos a ver al final porque son una cosa bastante más compleja. Pero bueno, básicamente sintagma adverbial, complemento, sintagma nominal, otro complemento. La estructura concreta del sintagma verbal es la siguiente. El núcleo y los complementos, que pueden ser sintagma nominal, sintagma adjetival, sintagma adverbial y sintagma preposicional. La cosa con los sintagmas verbales es que hay una gran cantidad de complementos, por eso los dejo para el final. Y también porque antes de ver los complementos del verbo hay que entender una cosa más, que es el sujeto y el predicado. Pero bueno, esos son los sintagmas del castellano. Ahora sí podemos ver qué es el sujeto y el predicado. A ver, frases, oraciones, sujetos y predicados. Me explico. Los sintagmas se pueden juntar formando frases y oraciones, que por cierto, hago un inciso, frase y oración no es lo mismo. Esa manía de decir que todo es una frase, aunque está aceptada socialmente, es incorrecta de hecho. Y me explico. Cualquier conjunto de sintagmas que tenga sentido es una frase. Mientras que cualquier conjunto de sintagmas que, además de tener sentido, tenga un sujeto y un predicado, es una oración. Entonces, todas las oraciones son frases, pero no todas las frases son oraciones. Esto hay que entenderlo porque cuando se analiza sintácticamente, estamos analizando oraciones y no frases. Y el no tener esto en cuenta puede llevar a que nos descuenten un poco de un examen si nos llegan a preguntar teoría. ¿Qué es el sujeto y el predicado? Pues en resumen, el sujeto es un sintagma nominal, nombre, que indica quién realiza la acción del verbo. Y el predicado es un sintagma verbal que contiene el verbo, es decir, la acción, que indica cuál es precisamente esa acción. Para que te hagas la idea, aquí tienes un ejemplo. En este ejemplo se ve claramente la diferencia entre una frase y una oración. La primera, la frase, tiene un mensaje claro, pero no tiene una acción, no hay ningún verbo. Entonces, es una frase. Mientras que en el segundo ejemplo sí que hay una acción, un verbo, el verbo estar, y por ende sí que se considera una oración. Ahora, con esto aclarado, el sujeto y el predicado. Pongamos esta frase de ejemplo. Miguel tiene familia en China. ¿Quién es el sujeto? Es decir, el que realiza la acción, y cuál es el predicado, es decir, la acción en sí. El sintagma nominal sujeto sería Miguel, y el sintagma verbal predicado sería tiene familia en China, el verbo tener, y todo lo que no sea sujetos será siempre parte del predicado. Empecemos viendo cómo funciona el sujeto, el quién de la oración. El sujeto, lo primero que hay que saber es que el sujeto y el verbo tienen siempre el mismo número y persona. Miguel tiene, ambos verbos están en singular y en tercera persona. Él tiene, Miguel tiene. Si por ejemplo cambiáramos a mis amigos, ahí estamos hablando de plural, el verbo siempre tendría que tener el mismo número y la misma persona que el sujeto, en este caso tienen. 2. El sujeto puede ser léxico u omitido. ¿Qué quiere decir esto? Mira, en la frase Miguel tiene familia en China, el sujeto es léxico porque el sujeto está presente en la oración, obviamente. Hablamos de sujeto omitido cuando el sujeto no está escrito, pero sí que está presente en el mensaje. Por ejemplo, tiene familia en China. En la oración como tal no está escrito el sujeto. Sin embargo, hay un sujeto, hay alguien que tiene esa familia en China. Y según el contexto en el que se utilice la oración, se sobreentenderá cuál es el sujeto de la oración.
Entonces, el sujeto existe, pero no está presente, y eso se denomina sujeto omitido. 3. El sujeto se encuentra cambiando el número del verbo. ¿A qué me refiero con esto? Cojamos esta frase de ejemplo. Él se comió un durum. En un examen casi siempre se nos pedirá el análisis sintáctico. Se nos dará una oración y se nos pedirá que pongamos esto es un sintagma no sé qué, esto es un complemento no sé cuál, etc. Ahora bien, ¿cómo localizamos el sujeto? Podrás decir que a ojo. Habrá gente que dirá que el que realiza la acción es él, porque es él quien se come el durum. Pero claro, también se podría interpretar de otra forma, que es el durum el que es comido y por ende es el sujeto. Este ejemplo es un poco tonto, pero se entiende lo que quiero decir, que no siempre se reconoce a simple vista cuál es el sujeto de una oración. La forma correcta de identificar cuál es el sujeto es hacer lo siguiente: cambiar el número del verbo. Cogemos el verbo, que es comió, y cambiamos el número. Si está en singular, lo ponemos en plural, y si está en plural, lo ponemos en singular. Por ejemplo, comieron. Él se comieron un durum, una oración que está mal escrita y no tiene sentido. Algo hay que cambiar para que con el nuevo verbo tenga sentido. ¿Qué es lo que hay que cambiar en la oración para que tenga sentido? Hay que cambiar él por ellos. Pues ahí tienes tu sujeto. Lo que tengas que cambiar una vez que tú cambies el número del verbo para que la oración siga teniendo sentido es tu sujeto. Más, la oración impersonal. Es una oración que tampoco tiene el sujeto, pero no estamos hablando de sujeto omitido. Son oraciones que tienen el predicado, pero no el sujeto. Y bueno, básicamente solo existen 5 casos concretos en los que se habla de una oración impersonal. Las oraciones con verbos meteorológicos, va a llover, ahora amanece tarde, ya no nieva, porque claro, esta oración no es una frase porque hay un verbo, hay una acción, llover, amanecer, nevar, pero no hay un sujeto. Y no podemos decir que hay un sujeto omitido porque nadie llueve. ¿Quién llueve? Nadie, no hay un sujeto, no hay alguien que realice esa acción. Y no me llegas el cielo porque el cielo no llueve, no funciona así. Entonces, esta es una oración impersonal. 2. Las oraciones sin sujeto con el verbo ser o el verbo estar. Es muy temprano, mañana estará lloviendo, es más de lo mismo. Es una oración porque hay un verbo en una acción, pero no tiene sujeto porque no está presente en la oración y no es un sujeto omitido porque no se puede sorprender, no se puede sobreentender un sujeto. Es muy temprano. ¿Quién es muy temprano? Nadie. Es imposible que haya un sujeto que sea muy temprano. Entonces es una oración impersonal. 3. Las oraciones sin sujeto con el verbo hacer, hace frío, hace mucho tiempo, más de lo mismo. ¿Quién hace frío? Nadie hace frío, no hay sujeto, pero es una oración porque tiene una acción, un verbo, pues es impersonal. 4. Oraciones sin sujeto con el verbo haber. Había muchas personas. ¿Quién había muchas personas? Nadie, no existe un sujeto. Y 5. Oraciones sin sujeto con el se. Se vive bien aquí, se necesitan trabajadores. No hay sujeto, pero son oraciones. Entonces son oraciones impersonales. Y con eso ya hemos visto todo lo que hay que ver sobre el sujeto. Ahora podemos pasar al predicado, la acción de la oración. Miguel tiene familia en China. Volvamos a nuestra frase de ejemplo. Ahora cojamos el predicado. Tiene familia en China. Lo primero, pues lo mismo que dije al principio con el sujeto. El núcleo del predicado, es decir, el verbo, y el núcleo del sujeto tienen la misma persona y el mismo número. 2. El núcleo puede ir solo o acompañado, o el sintagma verbal puede ir solo, por ejemplo, come, o puede llevar complementos, por ejemplo, come con Miguel. Y 3. El predicado puede ser verbal o nominal. Vamos a entrar en detalles. Esto de SVP, sintagma verbal predicado, está incompleto. Hay que especificar siempre si el predicado es verbal o nominal, porque sí o sí tiene que ser o una cosa o la otra. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente hay 2 opciones. O es nominal o es verbal. Si el núcleo, es decir, el verbo del sintagma verbal, es un verbo copulativo, es decir, si el verbo de la oración es ser o estar o parecer, el predicado es nominal. Y si no, pues el predicado será verbal. En el predicado nominal solo existe un complemento, que es el complemento atributo. El atributo, siempre que pueda, tendrá el mismo género y número que el verbo al que complementa, que el verbo del predicado. ¿Y cómo se reconoce el atributo? El sintagma es complemento atributo si se cumple lo siguiente. Primero, que sea imprescindible, es decir, que si eliminamos ese sintagma,
la oración no tiene sentido. Más adelante veremos que hay complementos que son prescindibles, que si los quitamos, la oración sigue siendo perfectamente válida. Y 2, si se puede reemplazar por lo. Por ejemplo, la moto estaba rota, la moto lo estaba. Se puede reemplazar por lo, entonces sería un complemento atributo. Recuerda que todos los sintagmas, sintagma nominal, sintagma preposicional, sintagma adverbial, sintagma adjetival, que estén dentro del predicado, pueden ser atributo. Y luego está el predicado verbal. ¿Qué es el predicado verbal? Pues lo que no es predicado nominal. El predicado verbal es todo aquel predicado en el que el verbo no sea copulativo, ni ser, ni estar, ni parecer. En este, todos los complementos verbales, los que vamos a ver a continuación, son posibles, excepto el propio complemento atributo. Además, el predicado verbal sí que permite que haya más de una caja dentro de sí mismo. Como hemos visto, los sintagmas se identifican haciendo cajas, bueno, yo he puesto líneas, pero generalmente son cajas. Y bueno, el predicado nominal solo permite una caja, un complemento atributo, que luego dentro tendrá todo lo que tenga que tener. Sin embargo, en el predicado verbal sí que puedes tener 1, 2 o más complementos. Y ya está, eso serían el sujeto y el predicado, ya estarían vistos. Y ahora, por último, viene la parte más larga, pero no por ello más complicada del tema, que son los complementos del verbo. El sintagma verbal tiene una gran cantidad de complementos. Todos los complementos tienen que ser algo. Al contrario que los modificadores, que son sencillamente modificador, un complemento siempre tiene que ser algo. Complemento del nombre, complemento del adjetivo, etc. Y dentro del sintagma verbal hay varios tipos de complemento, cada cual con sus propiedades, que puede aparecer en ciertos sintagmas, etc. Y son los siguientes. Para empezar, el complemento directo. ¿Qué es eso? El complemento directo es un complemento que indica quién es el receptor directo de la acción del verbo. Por ejemplo, Carlos compró un libro. El complemento directo es un libro. ¿Por qué? Pues porque ¿quién recibe la acción de comprar? La acción de comprar la recibe directamente el libro. El complemento directo puede aparecer como sintagma nominal o como sintagma preposicional siempre que la preposición sea a. Si la preposición no es a, ese sintagma preposicional no puede ser complemento directo. Y es un complemento imprescindible, porque si cogemos el ejemplo, Carlos compró un libro, y quitamos el complemento directo, un libro, ¿qué nos queda? Carlos compró. Es una oración que no tiene significado, que no es correcta. No se puede quitar el complemento directo. Después, el complemento indirecto. Indica quién es el destinatario que recibe la acción del verbo. Por ejemplo, le presté dinero a María. El complemento indirecto es a María, porque es el destinatario de la acción de prestar. Complemento indirecto puede ser cualquier sintagma preposicional cuya preposición sea a, pero no puede ser sintagma nominal, al contrario que en complemento directo. ¿Y cómo diferencia el complemento directo del indirecto si los dos son el destinatario del verbo? Muy sencillo. El complemento directo es imprescindible, no se puede quitar. El complemento indirecto sí que es prescindible, sí que se puede quitar, porque si yo quito a María de la frase de ejemplo, ¿qué nos queda? Le presté dinero. Le presté dinero es una oración que sí que tiene sentido. Después, complemento de régimen verbal. Es un complemento que especifica una circunstancia o condición en la que ocurre la acción, con una preposición requerida por el verbo. Me explico. Pongamos por ejemplo, dependemos de la tecnología. El complemento de régimen verbal es de la tecnología, porque indica una condición en la que ocurre la acción. ¿Dependemos? ¿De qué dependemos? Pues dependemos de la tecnología, una circunstancia, una condición. Y también porque incluye la preposición de, que es una preposición que el verbo depender necesita, porque para depender de algo es necesaria la preposición de. Entonces, obviamente, complemento de régimen verbal solo pueden ser los sintagmas preposicionales. Y es un complemento imprescindible porque si quitamos el CRV de la oración dependemos de la tecnología, nos queda dependemos, que no significa nada. Después, el complemento predicativo. El complemento predicativo indica una propiedad, una cualidad o el estado del sujeto o del complemento directo. Por ejemplo, los alumnos salieron contentos al patio. El complemento predicativo es contentos, porque indica el estado del sujeto. Porque ¿cómo están? ¿Están contentos? Pues ese es el estado. Entonces, el complemento predicativo es contentos. Cualquier sintagma nominal o sintagma adjetival puede ser complemento predicativo. Y este es un complemento prescindible. Porque si quitamos el C predicativo de la oración los alumnos salieron contentos al patio, nos queda los alumnos salieron al patio. Perfectamente lógico. Entonces es un complemento prescindible. Después nos queda el complemento circunstancial.
que, como el nombre indica las circunstancias en las que se realiza la acción. Puede ser de tiempo, de lugar, de modo, de instrumento, de causa. Hay un montón de opciones para el complemento circunstancial. Por ejemplo, el equipo jugó con determinación. Con determinación, complemento circunstancial, porque indica una circunstancia. ¿En qué circunstancias jugó el equipo? El equipo jugó con determinación. Cualquier sintagma nominal, preposicional o adverbial puede ser un complemento circunstancial. Y es un complemento prescindible, porque si quitamos con determinación de la oración el equipo jugó, con determinación nos queda el equipo jugó, lo cual es un mensaje coherente. Por lo tanto, la oración puede funcionar sin este complemento, es prescindible. Y un recordatorio. Cuando hagas el análisis sintáctico, recuerda añadir a la abreviatura el tipo de complemento circunstancial. Por ejemplo, si es complemento circunstancial de tiempo, pon CCT. Si es de causa, CCC. De cantidad, CCCant. De instrumento, CCinst. Cuando pongamos las abreviaturas del análisis sintáctico, ya que no se pone completo, recuerda especificar qué tipo de complemento circunstancial es. Bueno, no te voy a decir la lista entera porque es muy larga, pero se puede intuir por el nombre del complemento. Y después nos queda el complemento agente. Este complemento es un poquito especial, porque indica quién realiza la acción del verbo cuando se utilice la voz pasiva. Me explico. En el castellano tenemos, por ejemplo, la voz activa, en la que el sujeto hace la acción. Zaka se comió un kebab. El sujeto está haciendo la acción de comer. Sin embargo, tenemos también la voz pasiva, que funciona al contrario. El sujeto recibe la acción. Es como si pusieras la oración al revés, por decirlo de alguna manera. Un kebab fue comido por Zaka. Aquí el sujeto es un kebab y en vez de estar haciendo la acción, está recibiendo la acción de ser comido. Por ejemplo, en la frase que te acabo de poner, el complemento agente sería por Zaka, porque indica quién realiza la acción del verbo, comerse el kebab. ¿Quién puede ser el complemento agente? Solo los sintagmas preposicionales que sí o sí tengan la preposición por. Y este complemento es imprescindible, obviamente, solo en las oraciones con voz pasiva. Y esto sería todo. Es todo lo básico que hace falta saber sobre sintaxis para hacerla correctamente en cualquier examen. Y nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Cualquier duda me preguntéis si respondo. Suerte con los exámenes y que Dios os bendiga. Buenos días, tardes, noches o cuando hayáis visto esto. Y saludos.